Dejarle al pastor Amén. la oportunidad que él nos pueda compartir de lo que Dios lo puso en su corazón. Amén. Amén. Dios bendiga a tu vida como hijo de Dios. Amén. Amén. Somos hijos de Dios. Y no hay que decirlo con vergüenza ni con miedo. Hay que decirlo con autoridad y con alegría. Somos hijos de Dios y nuestro Dios es el más grande. Amén. Le damos otro aplauso al Señor en esta tarde. Poderoso es Dios. Maravilloso es su nombre. Somos hijos e hijas de Dios. Quiero su Biblia en el libro de Lucas capítulo 13. Una de las cosas que me encanta de Jesús es que Él estuvo permanentemente dispuestos a enseñar la palabra, dispuestos a dar, a revelar el reino de los cielos a las personas. La Biblia más de una vez en los evangelios nos narra que Jesús iba de pueblo en pueblo, caminando de ciudad en ciudad, de aldea en aldea, y la gente le escuchaba atentamente cuando Él enseñaba y daba alguna parábola, daba alguna reflexión espiritual, porque la gente tenía hambre y necesidad de escuchar esa palabra. En el libro de Lucas capítulo 13, en el versículo 6, el Señor está rodeado de sus discípulos, que eran los que estaban permanentemente con Él, pero también una gran multitud que siempre le seguía. Y en un momento de este caminar, y no lo hallo, pues córtala. ¿Por qué inutiliza también la tierra? Él entonces, respondiendo el viñador, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Y si no, la cortarás después. Me encantó esta parábola, porque esta parábola refleja varias cosas interesantes para nosotros los hijos de Dios, que quiero que podamos estar atentos y presentes en nuestra mente a lo largo de esta reflexión que voy a compartir con ustedes. Lo primero que quiero resaltar y que quiero destacar es que vino el dueño de la higuera que estaba plantada en su viña. Cuando leí este pasaje, inmediatamente me trajo a memoria a Dios. Dios como creador, Dios nuestro Padre, como recién cantábamos. Y entendí una vez más, y recordé y celebré una vez más, que por la gracia de Dios, usted y yo somos propiedad de Él. Este hombre tenía una plantación, este hombre tenía un campo, había comprado un campo, había heredado un campo. No sabemos muy bien la historia de este hombre, cómo fue que tenía este campo, pero el asunto es que él tenía en ese campo plantado higuera, y la higuera, dice claramente el pasaje, era de él, plantada en su viña, y vino a buscar en ella fruto y no lo halló. Lo primero que quiero destacar en esta tarde: usted y yo somos propiedades de Dios. Este Dios amoroso, este Dios maravilloso, un día tuvo compasión de nosotros, tuvo misericordia de nosotros. Nos miró con agrado a cada uno de nosotros y nos llamó para sí mismo, para que seamos parte de su familia. Somos parte de la familia de aquel Dios maravilloso, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Somos propiedad de Dios, no somos propiedad de cualquiera, no somos propiedad de uno más del montón del mundo, somos propiedad de Dios, somos su viña, somos parte de Él. Él nos ha escogido, como este hombre adquirió esa tierra y plantó en esa tierra su higuera. Pero dice que durante 3 años, este dueño, dice que iba a la higuera a buscar de ella, ¿qué cosa? Higos, frutos. Si uno planta una planta de frutos para que dé fruto, lo que espera es recibir de esa planta que está plantando frutos. Por lo tanto, no era una incoherencia del dueño de la viña ir a la higuera para retirar o buscar fruto de ellas. Él tenía hambre y quería comer los higos de esta higuera, y durante 3 años fue a buscar frutos a esa higuera, y esa higuera dice que no los daba. Y acá recordé otra enseñanza de la Biblia, y a lo mejor a alguno le suena raro lo que voy a decir, pero es verdad, usted lo puede corroborar en varios aspectos de la Escritura. Este dueño del viñedo dice que se le agotó la paciencia, se cansó. Después de 3 años de ir a ver a la higuera para buscar fruto y no encontrarlo, llegó un momento que se cansó y dijo: hay que cortar, esta higuera no sirve. Si no da fruto, no sirve. Entonces me puse a pensar yo, ¿es incoherente la manera de pensar del dueño de este viñedo? ¿Es incoherente la manera que él tenía para pensar esto?
Si durante 3 años planté una higuera, la higuera no me da fruto, ¿era incoherente que él decidiera cortar esa higuera? Les pregunto. ¿O era normal, era lógico pensar así? Si no da fruto, ¿para qué la quiero? ¿No? Está gastando espacio en la tierra donde puedo plantar otra cosa para que dé fruto. Pero tener una higuera que no dé fruto no sirve para nada. Entonces, él decidió cortarla. ¿Sabe? Y acá es lo que yo recuerdo y rescato del Señor. Número 1, Dios también tiene su tiempo de paciencia con nosotros. La paciencia de Dios también tiene un límite. En algún momento la paciencia de Dios también se agota. Y uno puede ver a Dios obrando en el pueblo de Israel más de una vez, donde la paciencia de Él se agotó. Llegó a un punto que dijo, basta ya, hasta acá llegaron estos. No vamos a seguir dando vueltas sobre el asunto, ¿no? Y llegó un momento en que Dios hizo un parate, porque la paciencia de Dios también llega a un momento que tiene un límite. Su paciencia, como la mía, tiene un límite. Usted tiene límite en su paciencia, ¿verdad? Llega un momento que dice, bueno, hasta acá llegamos, se terminó todo, basta ya, ¿no? No sé si alguna vez lo ha dicho así o le ha dicho a alguien así. Bueno, mi paciencia ya está colmada. ¿Sabe? El dueño de esta viña también se cansó de que esta higuera no dé frutos. Él tenía el terreno, él había invertido, él plantó esta higuera y lo que esperaba de la higuera es que dé fruto. Cuando entendí esto, recordé que este Dios a quien nosotros amamos y servimos también es un Dios que tiene una paciencia limitada. Y no es porque Él sea un Dios limitado, sino porque Él mismo está esperando de nosotros su propiedad, que también demos frutos. Y cansa cuando uno va vez tras vez a un lugar a buscar algo de ese lugar, expectante de eso que va a dar ese fruto, y que no lo haya. Y no lo haya el primer año, y no lo haya el segundo año, y no lo haya el tercer año. Entonces, estaba viendo a este Dios, haciendo esta comparación con el dueño del viñedo, que también tiene un límite. Dios siempre que se acerca a nosotros es también para que nosotros podamos dar frutos. Ahora, en medio de esta historia, yo quiero ponerme la diapositiva 2, porfa. Quiero que pensemos un poquito, no tanto en el dueño del viñedo, sino que pensemos un poquito en esta higuera estéril. Porque el problema de la higuera es que era estéril. Entonces quiero que le demos un poco de vida a esta higuera. Y quiero que usted piense en un momento en esta imagen, un ratito, y pregúntese cómo se habrá sentido esta higuera estéril. Vamos a ponerle un poco de emoción a la higuera estéril. Mírela ahí en su diapositiva. Toda seca, todas sus ramas resquebrajadas, no había hoja, no había fruto, no había nada. ¿Cómo se habrá sentido esta higuera estéril? ¿Qué piensa usted? ¿Habrá estado triste? Triste, muy bien. Mal. La higuera tenía el propósito de dar fruto, ¿no? Cansada, muy bien. Amargada. ¿Qué más? Ajá, muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo ven esta higuera? Esta pobre higuera ahí. Seca. Muerta. Ajá. ¿Sabe? Cuando yo miré esta foto, me puse a pensar que muchas veces nosotros estamos de la misma manera, nos sentimos igual. A lo largo de la vida nos pasan muchas veces cosas que nos hacen sentir así, secos, enojados, amargados, solos, tristes. El asunto es que, más allá de cómo nos sintamos, el asunto es que somos personas que muchas veces tampoco estamos dando frutos, el fruto que el Padre, que Dios está esperando que nosotros demos. 3 años vino este hombre a ver esta higuera y 3 años la encontró estéril. ¿Saben que la esterilidad, dicen los médicos, es el resultado de una anomalía que ocurre en el cuerpo? ¿Sí? Generalmente ocurre en los órganos que no permiten que uno pueda reproducir. Y cuando uno lleva la idea de la esterilidad al cuadro de uno no poder tener hijos, sobre todo las mujeres no poder tener familia, produce la esterilidad un cuadro psicológico y emocional muy desgastante, muy doloroso. Estuve investigando algunas cosas y dijo, por ejemplo, un psicólogo dijo, cuando alguien se siente o es estéril, dice, uno pierde autoestima, uno tiene una baja autoestima, tiene sentimientos de inferioridad, comienza a perder amor por sí mismo.
ya se ama menos a sí mismo porque se siente culpable muchas veces por la esterilidad que está padeciendo. Tiene falta de confianza, aparecen los miedos, sus autovaloraciones son negativas, todo lo que piensa de sí mismo es negativo, es malo. Tiene celo de los demás, de los que pueden ser fértiles, le da bronca que otros puedan dar fruto y que él no pueda o ella no pueda tener fruto. Se siente con sentimientos inadecuados, tiene mucha inseguridad, mucha desesperación, tiene pena de sí mismo, envidia, es inestable emocionalmente, se siente culpable y tiene una depresión que a veces lo lleva a tener idea de suicidio. Cuando vi esto y miré la imagen, digo, wow, cuántas personas, cuántos hijos de Dios muchas veces se sienten igual que la higuera, secos, tristes, angustiados. Y preguntaba y le decía al Señor, ¿cuántas veces ha venido a mi vida Él y en vez de encontrar en mí frutos, me encontró seco, sin frutos? Entonces en medio de este pasaje encuentro que también está la Trinidad obrando. Porque fíjense que cuando el dueño del viñedo dice, corta esta higuera, dice que el viñador le dice, no la cortemos. Y ahí me imaginaba a Jesucristo intercediendo por nosotros. Ahí automáticamente me vino la imagen de Jesús clamando al Padre, diciendo, Padre, ten un poco más de paciencia, no le cortes todavía. Hay una imagen en la diapositiva 1 que me gustó la ilustración. No la cortes todavía, ten un poco más de paciencia, ¿no? El dueño la quería cortar, 3 años seguidos venía y no había ningún tipo de fruto. ¿La tenemos la 1? Pero, sin embargo, ahí está la imagen del viñador diciendo un poco más de paciencia. Padre, un poco más de paciencia. Porque esa es la función de Jesús. Jesús fue al Padre para interceder por nosotros. Jesús fue al Padre para poder clamar por nosotros. Jesús fue al Padre para poder, de alguna manera, pedirle al Padre que tiene su paciencia, que a veces se agota, porque a veces su paciencia se agota con nosotros. Tener un poco más de paciencia. Y veo a Jesús orando por nosotros, intercediendo por nosotros. Un poco más de paciencia. Y dice el versículo que le pidió un año más. Este año, dame este año, Padre, dame este año. Le hablaba al dueño, no, dame este año. Yo este año voy a trabajar, voy a hacer un pozo hondo alrededor de esta higuera. Y le voy a poner abono, fertilizante. Y vamos a ver si este año esta higuera da fruto. Si no da fruto, bueno, ya está, cortémosla. Pero a lo mejor da fruto. Y veía a Jesús intercediendo por nosotros. Veía la obra del Espíritu Santo cuando el viñador dice, yo voy a trabajar, pero voy a poner fertilizante. Ahí veía la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es ese poder de Dios que viene a dar vida a aquello que está muerto en nosotros. Ese fertilizante maravilloso que viene a darle un sentido a la vida para que nosotros podamos crecer, desarrollarnos y dar fruto. Porque lo que Dios busca de nosotros, sus hijos, los cristianos, es que demos frutos. Y comparaba este pasaje con el libro de Juan, Juan capítulo 15. Usted conoce el pasaje, dice Jesús, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice que será, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Me acordaba de esta historia porque es muy similar a este capítulo de Lucas. Dice que el labrador vino a labrar y todo aquel pámpano que no tenga fruto será cortado, será quitado. Y me acordaba un pasaje que está en el libro de Mateo capítulo 21. Dice que Jesús un día se levantó, tuvo hambre y fue a una higuera a buscar higos para comer. Y no encontró higo, también una higuera estéril ahí, ¿no? Y dice que el Señor medio que se enojó y dijo, nunca más de ti salga fruto. Y al otro día se secó la higuera y nunca más tuvo fruto. Eso está en Mateo capítulo 21, versículo 18. Cuando veo esta imagen veo a la Trinidad misma obrando a favor de nuestra vida. Veo al Padre
como el dueño del viñedo, el dueño de nuestras vidas. Veo a Jesús intercediendo por nosotros, veo al Espíritu Santo como ese fertilizante divino que viene para darnos vida, pero con la intención de que nosotros como hijos de Dios llevemos frutos. Entonces pensaba, bueno, ¿cuál es el fruto? Y automáticamente se me vino la idea de Gálatas capítulo 5. ¿Saben? Hay gente que quiere acercarse a nosotros para recibir lo que nosotros tenemos de Dios. Quiere comer del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero muchas veces la gente se acerca a nosotros y lo que nosotros no tenemos justamente frutos. A veces estamos secos, como estaba seca esta higuera. A veces en vez de tener los frutos del Espíritu ya desarrollados en abundancia sobre nuestras vidas, la gente se acerca y en vez de ver la obra de Dios obrando en nosotros, nos ve sin hojas, sin fruto, nos ve seco, nos ve amargado, nos ve angustiado, nos ve entristecido, nos ve debilitado, nos ve renegando, nos ve criticando, nos ve como una higuera estéril, que teniendo que tener frutos, todavía no los tiene. Y pasa un año, y pasa 2, y pasa 3, y pasa 4, y el dueño de la higuera sigue esperando que la higuera que él compró, que él plantó, que él puso en su propiedad, sigue esperando que esa higuera termine haciendo lo que tiene que hacer una higuera, que es dar frutos. Cuando vi esta historia, me di cuenta que muchas personas que esperan de nosotros recibir algo del Señor y se acercan a nosotros con esa intención, muchas veces no lo reciben a causa de nuestra condición. Y la pregunta es, ¿por qué teniendo a Dios, teniendo a Jesucristo, teniendo al Espíritu Santo, todavía muchas veces nosotros los cristianos no damos los frutos que a esta altura del partido y de la vida que tenemos deberíamos dar en abundancia? Entonces Gálatas capítulo 5, versículo 23, 22, 23 dice acerca de los frutos, dice, más el fruto del Espíritu es amor. Y uno ve en muchos cristianos que la carencia del amor es enorme. Hay poca capacidad de amar de un cristiano. Y dice que el fruto del Espíritu es paciencia, es bondad, es templanza, es mansedumbre, ¿no? Ustedes conocen el pasaje. Y cuando uno se acerca muchas veces a un cristiano, o uno mismo revisa su propia vida, se da cuenta que esos frutos no están desarrollados en la proporción que deberían estar desarrollados en mi vida como hijo de Dios. Tengo más frutos de la carne muchas veces. Celos, envidia, odio, contienda, resentimientos, pleitos, iras, que el fruto del Espíritu que debería haber en mí. Entonces, el otro día escuchaba un testimonio y decía esta persona que había ido a una iglesia, no es acá en Calafate, estaba escuchando un testimonio que era de Colombia, de una iglesia nuestra en Colombia. Y él decía que había ido a una iglesia a visitar porque le habían invitado. Y cuando entró a aquel lugar, había mucha gente, dice, muchas personas, estaba la música, toda la banda tocando y todo. Pero dice que cuando empezó a observar a la gente, se dio cuenta que estaba la gente apagada. Los músicos tocaban y cantaban y todo, ¿no? Pero la gente, dice, estaba con una cara apagada, estaba triste, estaba como preocupada, estaba como distraída, estaba en otra sintonía. Porque a veces nos pasa, estamos en un lugar pero estamos en otro lado, no estamos en otra sintonía. Entonces, cuando terminó la reunión, terminó de predicar el pastor, fue a su casa y su mamá le preguntó, bueno, ¿cómo te fue en esta experiencia de ir a una iglesia por primera vez, una iglesia evangélica? Y él le dice, mamá, ¿sabe que no me vine tan bien como esperaba venirme? Porque dice, cuando vi a las personas que me rodeaban, dice, lo que noté en ellos es lo mismo que hay en mí. Noté preocupación, cansancio, caras largas. Noté que a gente que no hacía nada estaba parada ahí, mientras todo andaba, estaba la gente ahí parada, quieta, no expresaba nada. Dice, lo único que puedo sacar de esta noche es que no noté ninguna diferencia entre lo que ellos eran o estaban viviendo y entre cómo yo me sentía esa noche. Fue fuerte el testimonio cuando lo escuché. Pero sabe, la gente
que no conoce a Cristo, que no tiene esa experiencia todavía, espera ver en nosotros, los hijos de Dios, algo distinto, algo diferente. Y espera ver los frutos. Espera ver que esa higuera tenga fruto, porque para eso es la higuera. Espera ver que en mí como hijo de Dios, como cristiano, haya frutos de un Cristo que ha transformado mi vida y que ha quitado mi tristeza para darme gozo y alegría, ¿no? Pero a veces la gente se acerca a nosotros y lo único que ve es como vio este dueño del viñedo. Vio una higuera seca, una higuera estéril, una higuera que no está produciendo lo que tiene que producir. Pensando en esto le decía, Señor, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo revertimos esto? ¿Cómo lo resolvemos? ¿De qué manera? Entonces dos cosas me surgieron del pasaje de Lucas capítulo 13. Dice que el viñador dijo, yo voy a cavar hondo, voy a hacer un pozo hondo ahí. Y después dice, voy a fertilizar, voy a poner abono a la tierra. Y dos cosas pensé cuando leía esta porción de Lucas 13. Creo que necesitamos este año dejar que Dios cabe hondo en nuestro corazón. Hay algo adentro, hay cosas adentro nuestra que si no salen, si no las resolvemos, si Dios no las arranca, no vamos a poder dar frutos. Y yo tengo que dejar que el viñador, que es Jesucristo, entre a mi vida para cavar hondo, bien profundo, y sacar y arrancar de mí lo que de mí no sirve. Y lo que está trayendo esta anomalía espiritual que no me permite dar los frutos del Espíritu. Hay algo ahí. Dice la Biblia que el corazón es el gran problema del ser humano. Necesitamos que este año Dios trabaje hondo. Y lo segundo, necesitamos ese fertilizante del Espíritu Santo teniendo más participación en nuestras vidas. Necesitamos más buscar de la presencia de Dios y darle más autoridad al Espíritu Santo para que obre en nosotros. Ahora la pregunta era, ¿cuánto le pidió este viñador? Y él le dijo, dame este año. Y yo quiero interpretar para nosotros que este año de trascendencia espiritual es el año en el cual tenemos que determinarnos a dejar de ser una higuera seca o de una higuera con pocos frutos para abundar en los frutos del Espíritu. Para abundar en los frutos del Espíritu. Dice que el labrador vendrá a limpiarnos para que tengamos más frutos en nuestras vidas. El próximo viernes y sábado vamos a salir a evangelizar. Se viene Semana Santa, vamos a salir a las plazas. Vamos a cantar, vamos a repartir literatura, vamos a entregar ropa, vamos a hacer ahí algún té, vamos a compartir dulce para los chicos, vamos a salir a evangelizar. Vamos a compartir la resurrección de Cristo, que es la idea de la Pascua, ¿no? Pero más allá de las actividades que hagamos, es lo que la gente va a observar en mí. Es lo que la gente va a pretender ver en mí cuando se acerque. Porque nosotros somos cristianos. La gente sabe que somos hijos de Dios. Nos vamos a presentar como hijos de Dios. Vamos a poner ahí, somos una iglesia, ¿no? Y cuando la gente se acerca, lo que tiene que encontrar en nosotros son los frutos. Y no sequedad. No ramas secas. No un arbusto que no sirve para nada más que para ser quemado o cortado, sino los frutos del Espíritu. Y la gente tiene que percibir eso en mí. Un hombre o una mujer que vive en este mundo luchado como cualquier otro, pero que tiene a Dios de su lado. Y ese Dios le da la fortaleza, le da el gozo, le da la paz, le da la alegría, le da el amor, le da la mansedumbre, le da la templanza. Y esos frutos se tienen que evidenciar en nuestras vidas. Entonces, la reflexión de esta tarde es que nosotros nos podamos preguntar a nosotros mismos, ¿cómo estamos como higuera? ¿Somos una higuera fértil o somos una higuera estéril? ¿Nos estamos conformando con dar pequeños frutitos o queremos abundar en los frutos para el Señor? Necesitamos que el viñador trabaje y cabe hondo en nuestras vidas para arreglar lo que haya que arreglar y sacar lo que haya que sacar y que el Espíritu Santo tenga más dominio de nosotros.
o simplemente nos conformamos así como estamos, carentes de frutos y secos en el espíritu. Así que yo quisiera que en esta noche nos quedemos pensando en lo personal. Preparé este sermón para que usted vaya a su casa y piense en su vida. La mayoría de los que estamos acá tenemos más de 3 años de cristianos. Muchos conocen al Señor de chicos, como en mi caso, ¿no? En 10, 15, 20, 30 años, no sé cuántos años ha. Y con tanta cantidad de años escuchando la palabra, congregándose en un culto, a veces todavía estamos como esta higuera, secos. Estamos tristes, angustiados, estamos bajoneados, desganados, desmotivados, distraídos. Estamos secos. Y carece en nosotros los frutos que tendrían que abundar del Espíritu como hijos de Dios. Ahora, recuerde que Dios, como este dueño, también tiene paciencia, pero su paciencia se agota. Los frutos, como dijo alguien, los frutos, tener frutos para ir al cielo no sirve para nada. ¿Para qué quiero tener frutos para ir al cielo? ¿No? Para ir al cielo. Una vez que está en el cielo, gloria a Dios ya. Los frutos son para que los demos ahora a aquellos que necesitan comer de Dios a través de nuestra vida, de nuestro testimonio, de nuestra forma de ser. Hay cristianos estériles, hay hogares cristianos estériles, hay muchas vidas estériles y necesitamos revertir esa condición. Porque nuestro dueño, nuestro hacedor, nuestro salvador, cuando se acerca a nosotros, Él quiere ver en nosotros los frutos de su espíritu, como el dueño de este viñedo quería ver en la higuera higos para comer. Amén. Pónganse de pie en esta tarde. Escribí unas líneas que dice: para salir de la esterilidad espiritual debemos acercarnos a Dios. Pero para dar frutos debemos permanecer en Él. Para salir de la esterilidad espiritual debemos acercarnos a Dios. Porque dice: separado de mí nada podéis hacer. Juan 15. Pero para dar frutos debemos permanecer en Él. Este viñador en la Biblia se conoce como un hombre que tuvo misericordia de la higuera. ¿Sabe? La misericordia en la Biblia significa recibir algo que no merecemos. Eso es misericordia, recibir algo que no merecemos. La higuera merecía recibir, o merecía ser cortada. 3 años no daba fruto, merecía ser cortada, era lo que le correspondía. Pero el viñador, Jesucristo, tuvo misericordia. Y le permitió a esta higuera, que tenía que ser cortada por falta de frutos, le permitió 1 año más de vida, comprometiéndose a trabajar en ella para que pueda dar fruto y no sea cortada por el dueño. Quiero que honestamente pensemos en nosotros como cristianos. Si estamos dando frutos, y los frutos que estamos dando son los que tendríamos que dar en abundancia durante nuestra vida como hijos de Dios. No me gustan los cultos por un culto más, ni predicar por una predicación más. Yo creo que necesitamos que nuestras vidas comiencen a fructificar de en serio. Que en nuestro hogar se noten los frutos del Espíritu. Que en mi trabajo la gente note los frutos del Espíritu. Que en la sociedad la gente cuando nos mire note la presencia de Dios en nosotros, que se traduce en una forma de vida diferente a la del mundo. Tiene que haber frutos en nuestras vidas. Dios hizo todo lo necesario para que en nuestra vida abunden los frutos de su Espíritu. No para que seamos estériles ni secos, sino para que el río de vida del Señor pueda abundar, sobreabundar en cada uno de nosotros. Cierra sus ojos por un momento. Me pegó muy fuerte esta palabra en lo personal.
Voy a cumplir 45 años y más de la mitad de mi edad ya he estado en las cosas del Señor. Y me he dado cuenta que muchas veces yo me vi identificado como esa higuera estéril. Tenía mucha palabra porque escuchaba, pero en mi vida personal estaba seco, no había frutos. Era un cristiano nominal. Solo recién cuando decidí entregarme por completo al Señor, honestamente, de corazón, con sinceridad, y dejar que su Espíritu obrara en mí, es donde comenzó a producir en mí esos frutos y esa vida en abundancia. Uno puede pasar la vida en las iglesias, sin embargo estar seco espiritualmente. Uno puede hablar mucho de Dios de la boca para afuera, sin embargo adentro no tener nada del Espíritu. Entonces, es tiempo que nos asinceremos con nosotros mismos. Y si tenemos que dejar que Jesús haga una obra profunda, dejemos que Él la haga. Y si tenemos que rendirnos y consagrarnos más al Espíritu Santo, pues rindámonos y consagremos más a Él. Para que nosotros, en vez de ser estériles, tengamos fruto en abundancia para la gloria de Dios. Y cuando alguien se acerque para recibir alimento, tengamos alimento espiritual para poderlo dar. Cerramos los ojos un momento. Padre, yo te doy gracias por esta noche. Esta palabra, Señor, que hoy has puesto en mi corazón, vos sabés que me ha pegado muy profundo. Me ha pegado muy profundo, Señor, porque siento que a veces estamos tan lejos de las expectativas que vos tenés de nosotros, Señor. Y mientras hoy oraba y pensaba en lo que iba a compartir con mis hermanos, Señor, me preguntaba qué más tendrías que hacer de lo que ya hiciste, de todo lo que ya hiciste por mí, para poder encontrar en mí el fruto que tú quieres encontrar cada día. Y me doy cuenta que ya lo has hecho todo, Señor, no hay nada más. Has enviado a Jesucristo, has entregado su vida en una cruz, has enviado a tu Espíritu Santo que está con nosotros permanentemente para ministrarnos. Está tu palabra que podemos leer, en la cual meditar. Tenemos templos que podemos abrir con libertad y poder recibir en ellos tu palabra, cantarte, adorarte. Pero Señor, ayúdanos a entender con honestidad en esta noche que nuestra vida no puede ser estéril, que nuestra vida no puede estar seca, no puede estar angustiada, depresiva, desanimada, enojada, airada. Nuestra vida tiene que estar llena del poder de tu Espíritu Santo, Señor, donde los frutos de tu Espíritu abunden en cada uno de nosotros, Señor, en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestro ser completo, donde las personas que nos vean puedan decir, en esa vida está Cristo, ahí vive Cristo, Él es un cristiano, una cristiana verdadero, no por lo que declaramos con nuestras bocas, sino por la vida que llevamos, la vida que tenemos. No queremos una iglesia emocional, queremos una iglesia verdaderamente espiritual, en el cual los frutos de tu Espíritu, Señor, la paz, la paciencia, la bondad, la mansedumbre, la templanza, la fe, la misericordia, sean una realidad genuina en nosotros. Y cuando vos vengas a buscarnos, Señor, que encuentres una higuera llena de higos y no una higuera seca, Señor, que merece ser cortada. Padre, yo declaro este año un año donde tu Espíritu, Señor, trabajará en nosotros de manera profunda y transformará en nosotros todo lo que tenga que transformar, para que, Señor, al finalizar esa obra, nuestras vidas puedan ser vidas abundantes,
de los frutos de tu Espíritu. Señor, mi oración en esta noche es que nos vayamos a casa con el pensamiento y con la intención de hacer un análisis personal de cómo estamos como higuera. Si estamos estériles y secos y necesitamos tu intervención divina, o si estamos dando fruto y necesitamos seguir abundando en esos frutos para la gloria de tu nombre. Bendigo a mis hermanos, bendigo a cada familia, a cada hogar, Señor. Gracias por esta noche. Gracias porque tu palabra nos desafía a crecer, a ser mejores, a ser cristianos.